Bienvenidos a otro vídeo de la reunión secreta en edición clásica, ¿no? En las de siempre. Que hemos creído conveniente hacerlo, sobre todo porque las cosas vuelven a estar otra vez muy movidas. Y vuelven a estar muy movidas, bueno, durante esta semana hemos tenido, por ejemplo, la petición de renuncia, por ejemplo, del director del Centro de Coordinación, ¿no?, de Alertas y Emergencias Sanitarias, ¿no?, por parte del Consejo General de Colegios de Médicos. Y bueno, han dicho que nanay de la China. Aquí no se renuncia a nadie, ¿no? Docenas y docenas de muertos después, mentiras absolutamente desde el principio, desde incluso, recuerden ustedes aquellos papeles de la vergüenza en que este individuo firmaba ya cosas en febrero que avisaban de lo que literalmente iba a suceder y ningún tipo de aviso a la población, engaños con las mascarillas, mentiras con los de los test, risas en un momento dado cuando decía que había habido un accidente, realmente algo tan deplorable, y el Consejo General de Colegios de Médicos dice de una manera literal que debe renunciar por su, abro comillas, incapacidad manifiesta y prolongada. Es decir, no puede ser más contundente, perdón, cierro las comillas después de prolongada. Bueno, sin embargo, hoy vamos a aclarar un tema que tratamos justamente en la reunión secreta este viernes pasado en relación a material proporcionado por Nicolás Rodríguez de la empresa Datos, ¿no?, en el que veíamos pues cómo una serie de niños, al parecer, desgraciadamente habían fallecido por el COVID. Bueno, lo hemos titulado COVID or not COVID, sí, es verdad. Vamos a ir viendo además en los gráficos, justamente los vamos a ver superpuestos, por ejemplo, y vamos a empezar ya con un panorama general. En la zona central hay una zona punteada que se corresponden a los datos, ¿no?, del año 2019 y alrededor, por ejemplo, las semanas. La semana que estamos, la S1, S2, S3, es decir, todas las semanas del año. Bueno, ¿qué vamos a ir viendo ahí? En primer lugar, vamos a ver algo general, no a los niños. Por ejemplo, de la semana 1 a 43, que corresponde al 25 de octubre, fallecieron 403.343 españoles, personas. Españoles no, pero fallecieron aquí en España. Lo que constituye, y aquí es donde está el exceso de muertes, y estas muertes, para bien o para mal, todos los años son muy parecidas, muy parecidas, son prácticamente clavadas de un año a otro. Pues hasta el 25 de octubre habían fallecido en exceso, es decir, algo anormal, algo inusual, 61.734 personas. Vayan quedándose con ese dato. Más de 60.000 personas, de una manera inusual, fallecieron durante la semana 1 a 43. Bien. ¿Y qué pasó, por ejemplo, de la semana 10 a la 21, que es cuando más follón hubo, cuando la pandemia estaba más en su apogeo, en esa primera ola? Pues hubo un exceso de 48.788 personas más que el año anterior. Vale. Pasamos a otro nivel. ¿Qué ha sucedido durante este verano? ¿Qué ha sucedido? De la semana 28, que es como el 6 de julio, para que más o menos nos vayamos posicionando, inicio de vacaciones de verano, etc., hasta la semana 43, que es hasta hace relativamente poco, ¿no? Pues así han muerto casi 20.000 personas, 18.250 más que el año anterior, ¿no? Es decir, una cantidad realmente elevada, que si la sumamos a las 61.700 y pico, pues vamos a ver que nos va a dar aproximadamente 79.000, prácticamente 80.000, sí, me están escuchando bien, 80.000 personas muertas más que el año 2019 y muy probablemente más que el 18, etcétera, etcétera. Es decir, es una cantidad anómala, lo que se llaman muertes o exceso de muertes en las estadísticas. Bien. Podemos advertir también que, por ejemplo, de esas 43 semanas, hay 29, prácticamente 30, es decir,
3/4 partes de las semanas que tienen exceso de muertes, con un particular pico justamente en el apogeo de la pandemia en la semana 14. Y ahora, si nos vamos ya a las estadísticas de niños, vamos a ver que de la semana 1 a la semana 43, es decir, una vez más, 25 de octubre, habitualmente murieron 1.246 niños, ¿no?, este año, lo que constituye un plus, un extra, un exceso de 232 niños más que en el 2019. Sí, un exceso de niños. Más o menos suelen fallecer, desgraciadamente, aproximadamente sobre 1.200 y pico, etc. Y ha habido 232 más de una manera que no podemos explicar. De la semana 10, es decir, del 2 de marzo a la semana 19, al 10 de mayo, es decir, en el apogeo, murieron 103, coincidiendo con esos picos también del resto que afectaba también a los adultos durante la pandemia. Y así podemos ver que de la semana 29, 13 de julio, al 25 de octubre, murieron 57 en exceso. Y del 6 de enero al 23 de febrero, en ese inicio de año, ya estaban muriendo niños, cosa que llama mucho la atención, pero me refiero, claro, que estaban muriendo niños, desgraciadamente siempre mueren niños, pero 52 en exceso, lo que nos podría orientar a que quizá, una vez más, el tema del virus se encontraba ya desde semanas o meses antes que lo pudiéramos suponer, ¿no? Una vez más, comparándolo con los adultos, de 43 semanas hay 32, una vez más, 3/4 partes en las que hay niños muertos en exceso. Hay unos picos, lo podéis ver en el gráfico, en las semanas 6, 14, 19, 22, 30 y 35. En este otro gráfico, por ejemplo, podéis ver a la izquierda los muertos al 25 de octubre, niños muertos de 0 a 4 años, ahí podéis ver los 232, y también en el intervalo de 5 a 9 años, 8 más, sumarían 240 aproximadamente. A la derecha hay una comparativa entre el 2019 y el 2020 y los excesos de mortalidad. ¿Qué podemos concluir entonces? En primer lugar, que eso que nos decían que no se había muerto ningún niño, que a los niños no les afecta, afortunadamente les afecta menos que a los adultos, gracias a Dios. Pero fijaros que es la franja, aparte de los mayores de 70 años, ocupan el segundo lugar entre esos intervalos de niños que han muerto. En primer lugar están los mayores de 70 años, pero en segundo lugar los niños en cuanto a aumento porcentual. Es decir, hay un exceso de niños muertos que llega entre 232 y 240. Así que esa historia de no os preocupéis, que no hay ningún niño muerto, pues no ha sido verdad. Afortunadamente es un escaso porcentaje respecto al total. Pero yo creo que es bueno que los ciudadanos sepan la verdad. ¿Podemos decir que ha sido directamente achacado al COVID? No, honestamente no. Puede ser porque no se les haya tratado adecuadamente, porque los servicios de pediatría estaban saturados, por miedo a ir a los hospitales, desconocemos las causas. Pero de manera indirecta o directa, estos niños han muerto y podríamos de alguna manera achacarlo de una manera u otra al tema de la pandemia, por no haber sido tratados o por haber enfermados. Y además una cosa importante, coinciden estas muertes de niños también con los picos generales que también afectaron a los adultos. O sea, es decir, creo yo que es muchísima coincidencia ya, como es lógico, ¿no? Una vez más, tienen ustedes los enlaces en la descripción del vídeo, en la parte inferior, y como siempre, a pesar de ser esta una noticia evidentemente no especialmente agradable, les deseamos muchísima, pero que muchísima fuerza.